Pues ya sabéis que son muchos los compañeros que colaboran en este Málaga TV de verano y sabemos que son muchas las personas que tienen ese sentimiento cofrade y que siguen mucho, mucho pues todo lo que ocurre con todo lo que es el mundo de las cofradías, tanto en Málaga capital como en la provincia. Por eso nuestro compañero Alejandro Morante pues sigue a través de estos vídeos que os ofrecemos contándonos cosas curiosas e interesantes del mundo cofrade con este espacio de incienso y mar. Vamos a ver lo que nos cuenta hoy. Nos encontramos ante la fachada de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, donde vamos a seguir retomando dentro de nuestros reportajes en la sección de incienso y mar, pues todo lo relativo a la iconografía sobre la Orden del Carmelo y sobre las imágenes carmelitanas en nuestra ciudad de Málaga. En nuestros anteriores reportajes pues hicimos un balance de lo que significó esa irrupción de la Orden Carmelitana dentro de la Iglesia en España y en Málaga, y hicimos también un breve resumen de las imágenes que vamos a analizar en estos siguientes reportajes. Hoy pues nos vamos a centrar en una imagen de la Virgen del Carmen muy particular, Antonio, que se venera en esta iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. Buenos días. Alejandro, muy buenos días. Efectivamente, continuando con nuestra secuencia carmelita de este mes de julio, seguimos nuestro trabajo y nos encontramos en la iglesia del Sagrado Corazón, pero sí que es cierto que hoy vamos a intentar retransmitir tres imágenes diferentes, que serán esta precisamente la Virgen del Carmen, que se encuentra en los jesuitas en la iglesia del Sagrado Corazón de Málaga. Posteriormente, Dios mediante, intentaremos ir a Estela Maris para grabar la Virgen del Carmen que tienen allí, y posteriormente nos acercaremos al barrio de la Malagueta para grabar otra Virgen del Carmen, en este caso la parroquia de San Gabriel, ¿no? Son interesantes estas imágenes, Alejandro, porque nos permiten poner de manifiesto cómo el Carmelo está muy presente en Málaga, no solo en las grandes cofradías procesionales a lo largo de todo el mes, sino de otra manera un poco quizás menos visible, que son todas estas iglesias, parroquias que tienen imágenes dedicadas al culto interno. Algunas de ellas incluso le hacen algún tipo de culto a lo largo del mes de julio, ¿no? Esta idea es interesante, Alejandro, porque nos pone de manifiesto, nos amplía las miras de lo importante que es el Carmelo en Málaga, ¿no? A priori nada tiene que ver la Virgen del Carmen con los jesuitas que nos acompañan, ¿no? Pero sí que es cierto que efectivamente es una Virgen, no vamos a decir netamente malagueña ni netamente española, pero que aquí tiene un desarrollo extraordinario, ¿no? Por esta razón hemos querido recuperar esta serie de imágenes para poner de manifiesto la extraordinaria riqueza escultórica del Carmelo en la ciudad de Málaga, con diversas particularidades, porque la que vamos a ver hoy, por ejemplo, o de las que vamos a ver hoy, dos de ellas son de talla completa y una de vestir, ¿no? Esta situación es interesante porque habitualmente la Virgen del Carmen procesional suele ser de vestir, salvo en aquellos casos malagueños que vienen de los talleres de Olor. Con lo cual es un momento interesante, tenemos una oportunidad para conocer una Málaga carmelita muchísimo más alternativa de la procesional de este mes. Antonio, nos encontramos ante esta fachada de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, una obra relevante del estilo neogótico en nuestra ciudad de Málaga. Bueno, esta maravillosa iglesia neogótica que tenemos en el centro de Málaga. Por ubicarnos a nuestro espectador, aunque todo el mundo la conoce, estamos en mitad de la judería o en el mitad del barrio islámico, del centro islámico, el centro histórico islámico de la ciudad de Málaga. Esto no es cualquier cosa, porque alrededor estaba la jungla barroca de esa trama urbana que se desarrolla en torno a los conventos, pero en medio de todo esto, a principios del siglo XX, vuelven los jesuitas a la ciudad de Málaga. Ojo, y vuelven e intentan hacerlo prácticamente al lado de la que fue su casa. Estamos al lado de la calle Compañía, la iglesia del Santo Cristo de la Salud, que ya estaría bien también que a lo mejor los jesuitas pudiesen tener algún tipo de culto en ella, ¿no? Será en 1907 cuando se plantea el proyecto a Fernando Guerrero Stracha para hacer esta iglesia neogótica, ¿no? Proyecto que se ve culminado en 1920, con lo cual estamos en un contexto, en el pleno apogeo del neogótico, en el contexto andaluz. En el Reino Unido, por ejemplo, el neogótico era el estilo imperante prácticamente en todo el siglo XIX y en todo el siglo XX. En Andalucía teníamos nuestras propias tradiciones donde pesaba muchísimo más el barroco, ¿no? Y es en este contexto cuando se presenta una de las iglesias más bellas de Málaga en todo su esplendor, porque además es una iglesia bastante grande, muy bien solucionada, porque como están viendo, está un poquito retranqueada hacia atrás para aprovechar este maravilloso compás. Enfrente nuestra se realizó la residencia y después tiene las partes ajardinadas por dentro, ¿no? Para mí es uno de los edificios más bonitos de la Málaga del siglo XX, bueno, quizás de la historia de las iglesias de Málaga, ¿no? Es un neogótico muy depurado, inspirado, por ejemplo, en las catedrales de Toledo y de Burgos. Es un neogótico muy decorativo,
Es decir, es un neogótico, en esta iglesia probablemente sea la iglesia de todo el siglo XX de Málaga donde hay más detalle. Esto se verá en los capiteles, las pinturas, en las vidrieras. De todo esto nos habla de uno de los grandes templos neogóticos del siglo XX que se han hecho en España. Una iglesia que se inauguró en la década de los años 20 del siglo pasado y que ha sido recientemente restaurada. Es una iglesia que necesitaba, como toda, una puesta a punto, ¿no? Y además, en calidad de estar en pleno centro histórico de Málaga, pues efectivamente requería un poco repasar los tejados, repasar las cubiertas, los suelos, las fachadas, adecentar los interiores, ¿no? Tenemos que decir también que de esta iglesia es interesante, Alejandro, como por ejemplo los juegos de retablo son de estilo neogótico también, ¿no? Con lo cual viste muchísimo. Es una iglesia también, por cierto, con una acústica bastante bonita, que recomendamos a nuestros espectadores que vengan a escuchar algún concierto. Es una iglesia que además está abierta prácticamente permanentemente, con el Santísimo expuesto habitualmente, ¿no? Y por una gran actividad cultural. Muchísima, especialmente con los conciertos, lo que se refiere. Es una iglesia que, a pesar de que actualmente nada más que tiene una cofradía un poco de prestado, ¿no? Pero una iglesia con muchísimo sabor cofrade, que se presta habitualmente a las procesiones. Recordamos aquí cuando las archicofradías Los Dolores de San Juan venían por aquí, la cofradía de los Dolores de San Juan, o como la cofradía del Mutilado hace su estación de penitencia de esta iglesia, y desde que está cerrado el sagrario se encuentra ubicada en este contexto, ¿no? Es una iglesia además que recoge los restos, o acoge los restos del padre Tiburcio Arnaiz, efectivamente, uno de los grandes beatos de la ciudad de Málaga, que es además un ente con bastante devoción, ¿no? En paralelo al beato, nosotros vamos a comentar a continuación, Alejandro, digo en paralelo porque están prácticamente, los dos están en la cabecera, en las diferentes naves, la nave del Evangelio, la nave de la Epístola, del Evangelio. La Virgen del Carmen está en paralelo al Padre Tiburcio Arnaiz, ¿no? Y será una oportunidad de poder ver cómo se expresa el neogótico en ese retablo por medio de una imagen de los años 50, que es bastante interesante de comentar, Alejandro. Has hablado de la nave de la Epístola, de la nave del Evangelio, y precisamente la imagen que vamos a comentar es una talla de Nuestra Señora del Carmen que está en la cabecera de la nave del Evangelio de este templo del Sagrado Corazón de Jesús. Es efectivamente, Alejandro, una imagen que si no preside el templo, casi prácticamente, porque está uno de los lugares privilegiados, ¿no? No deja de llamar la atención, ¿no? Como en la orden de los jesuitas han asumido como propio. Esta talla que es bastante interesante, para mí es una de las más interesantes que vamos a comentar en este ciclo. Está claro que vamos a tener grandes devociones históricas que nosotros vamos a comentar, pero esta Virgen es como muy moderna. Es una Virgen que se expresa en un lenguaje totalmente diferente, que nosotros vamos a explicar posteriormente a qué se debe esta realidad en la que tengamos una Virgen con tantas particularidades, ¿no? Es una Virgen de grandes dimensiones, bien resuelta, con una fisonomía muy particular, algo totalmente diferente, Alejandro, a lo que estamos acostumbrados a ver en el neobarroco del siglo XX. Una imagen que se encuentra inspirada en una obra del siglo XVIII de escuela genovesa de Antón María Maragliano, que se encuentra en la iglesia conventual del Carmen de Cádiz, y de la cual está basada esta obra que vamos a contemplar. Claro, no es causal, aquí todo tiene una relación causa-efecto, y efectivamente es que el escultor de la obra tiene relación, viene de ese entorno gaditano y conocía perfectamente esa imagen del Portacoeli, gaditano, y cuando hace esta imagen malagueña, pues lo hace buscando uno de los iconos devocionales más fuertes de ese Cádiz carmelita, ¿no? Una de las grandes ciudades también donde el Carmelo tiene una gran profundidad religiosa en todo el siglo XX, ¿no? Claro, si no entendemos esas relaciones entre esa imagen gaditana del siglo XVIII y esta que nosotros estamos comentando, siglo XVII, XVIII, no se podrá entender nunca la imagen del Carmen de Estela Maris. Bueno, del Sagrado Corazón, ¿no? Del Sagrado Corazón, estamos en la mañana, estamos ya bailando los datos. Una imagen que, según consta en una placa que está puesta en la parte inferior de la peana, fue donada en el año 1947 a esta iglesia del Sagrado Corazón por el gobernador civil de Málaga de aquella época, el señor García del Olmo. Efectivamente, Alejandro, esta idea es interesante también porque no es que es el capricho de una persona donde coloca su devoción en un templo del que también había sido en cierta manera benefactor del templo, ¿no? Y coloca su imagen de la Virgen del Carmen. Este dato de 1947 entendemos que aproximadamente la Virgen tuvo que estar realizada en esta fecha. Sabemos que se dona en el año 1947, con lo cual, pues bueno, poco antes, poco después. Además fue el día de la Inmaculada Concepción. Sí que es cierto, efectivamente, en un contexto muy bonito, con lo cual estamos, Alejandro, esta idea ahora que lo menciona es bastante importante también, porque estamos ante una de las vírgenes del Carmen más antiguas de Málaga, de la capital. Tenemos los casos particulares de las vírgenes de Dolor de los años 50, como puede ser Welling
y el palo, pero prácticamente descontando la Virgen del Carmen del Perchel, la que encontramos aquí es una de las más antiguas de toda la serie que vamos a encontrar por lo menos en Málaga capital. Antequera tenemos una realidad totalmente diferente con las imágenes del siglo XVIII, por ejemplo, con la de la Iglesia del Carmen o la del convento de la Encarnación de Diego Márquez, ¿no? Pero en Málaga no tenemos vírgenes del Carmen antiguas, todas son del siglo XX y esta es una de las más antiguas que tenemos, que podemos encontrar en Málaga capital. Una talla que se debe al escultor gaditano Juan Luis Vasallo Parodi, un escultor muy interesante que fue discípulo, entre otros, de José Capuz, el autor del Cristo resucitado. Claro, hablar de este escultor, ¿no?, es interesante porque nos permite entender por qué esta Virgen es como es, ¿no? Yo, si te parece, Alejandro, creo que la podemos ver dentro y seguir comentándola a continuación. Vale, perfecto. Bueno, pues nos encontramos ya justo delante de la imagen de la Virgen del Carmen que preside esta nave del Evangelio de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. Antonio, ¿qué podríamos decir de esta soberbia talla de Juan Luis Vasallo Parodi? Bueno, lo primero, que volvemos a recuperar esa fecha de 1947, que es la fecha un poco en la que debió llegar la imagen, ¿no? Sabemos que cuando fue donada por el gobernador civil de la ciudad de Málaga, con lo cual poco antes tuvo que realizarse, ¿no? Alejandro, es una imagen, como pueden ver nuestros espectadores, muy potente y es una imagen muy interesante y esta idea tenemos que recargarla porque es de las imágenes más antiguas, lo hemos mencionado anteriormente, del Carmelo en la ciudad de Málaga, ¿no? Esta idea no es cualquier cosa porque delante que ella probablemente solo esté la Virgen del Carmen del Percher del año 38, ¿no? Esta idea nos la sitúa en una de las representaciones más antiguas de este siglo XX malagueño, que ya sabemos que tiene tantas particularidades y que además está en la iglesia de la Compañía de Jesús, ¿no? Por iniciativa de la devoción particular del gobernador civil y, por supuesto, por esta Málaga, donde la Virgen del Carmen tiene este extraordinario desarrollo devocional. Es curioso como en una iglesia dedicada a la Compañía de Jesús, sin embargo, tiene esa presencia la Virgen del Carmen. Claro, hay que entenderlo, Alejandro, como ya no estamos en el siglo XVII o en el siglo XVIII, donde era mucho más estricto, donde las órdenes religiosas, digamos que no admitían este tipo de cosas, ¿no? En el siglo XXI las imágenes al final tienen que convivir y las propias iglesias, órdenes religiosas, tienen que estar sujetas al contexto en el que viven. Un caso muy paradigmático podemos ver posteriormente en el Carmen del Perchel, cuando no es la orden del Carmelo la que custodia la iglesia, ¿no? Y quizás será uno de los casos también más paradigmáticos que nosotros podamos comentar, con lo cual no es de extrañar que una iglesia tan sumamente céntrica se encuentre esta Virgen del Carmen. Una Virgen del Carmen que resalta por sus volúmenes y por su rotundidad escultórica. Es una Virgen con muchísima presencia, con muchísimo empaque. No quiero imaginarme cuánto tiene que pesar para moverla, ¿no, Alejandro? Pero es que efectivamente, al ser de talla completa, que ya hemos dicho también que es una particularidad bastante importante, en Málaga sería es muy raro encontrar imágenes de la Virgen María de este tamaño en talla completa. Recordemos que las imágenes de Dolor son muchísimo más endeblitas, hechas en cierta manera con seriación y con unos materiales que no pesan lo que tiene que pesar esta imagen, ¿no? Y es que efectivamente es una imagen con muchísimo empaque, muchísima presencia, la vemos con unos volúmenes muy bien resueltos, ¿no? Esos volúmenes que además se transmiten, Alejandro, tanto los angelitos, por ejemplo, con el niño o la propia rotundidad de la cabeza de la Virgen. Además, una imagen que, si observamos de cerca, tiene muchos rasgos similares a la obra de Capuz, con la imagen del resucitado y de los romanos que lo acompañaban. Claro, nosotros que en Málaga tenemos una visión privilegiada del escultor José Capuz, efectivamente es que nuestro escultor, el escultor de esta imagen, fue discípulo de José Capuz y de Aniceto Marina, que no estamos hablando de cualquier cosa, Alejandro, estamos hablando de quizás los que sean de los dos escultores, junto con Mariano Benlluरे, los tres, la triada más importante de la primera mitad del siglo XX. Una triada que viene desde el Preciosismo del siglo XIX a esa obra de gran calidad hasta los años 40 prácticamente del siglo XX. Esto se perderá en la imaginería procesional y llegarán después, como sabemos, los postulados del neobarroco sevillano, ¿no? Pero todavía durante este periodo, estos escultores que habían trabajado en los años 20 y que seguirán trabajando en los años 40, claro, dejan su esencia aquí, y nuestro escultor, nuestro protagonista, claro, es que su maestro era José Capuz. Y es que efectivamente, cuando analizas esta imagen, una de las cosas que más llama la atención es sus múltiples relaciones con nuestro Cristo resucitado de Málaga, y especialmente también con su denostado grupo escultórico y también con los ángeles, ¿no?, que podíamos ver en el trono, ¿no? Todas estas imágenes, todo esto lo vemos reflejado aquí, ¿no? Lo vemos en el rostro de la Virgen, lo vemos en el niño, lo vemos en los angelitos que tenemos en el centro. Además que
tiene cierto aire de Capú, ¿no? Que por cierto, además, estas influencias son interesantes porque esta Virgen en el perfil también tiene cierto aire de la Piedad de Málaga, ¿no? Claro, nuestro escultor es coetáneo a la obra también de Los Palmas, que deja, y además este escultor deja una obra importante en Úbeda y Baeza y conocía perfectamente la obra de Los Palmas, ¿no? Y quizás cuando vemos esta imagen en el perfil, vemos mucho de la Piedad, la manera de resolver la toca, cómo le despeja la cara. Vemos que es un escultor vasallo que está a la orden del día, que sabe lo que está pasando en Málaga y que fue capaz de aportarle modernidad a su obra por él mismo y también por quienes fueron sus maestros, es decir, como Aniceto Marina o José Capú, ¿no? Todo hace de esta obra que sea una obra muy rotunda, Alejandro. Una obra que, como hemos dicho anteriormente, está basada en esa escultura del siglo XVIII que se encuentra en el convento del Carmen de Cádiz, pero que a su vez es muy distinta, sobre todo en lo que es el tratamiento de los estofados. Claro, es una obra que está inspirada, como no, en la madre patria del escultor, pero es una virgen, ya lo hemos dicho, nada más que a nivel de volúmenes, es totalmente diferente a la gaditana, ¿no? Sí que es cierto que hay una misma conciencia imaginaria en ambas imágenes, pero no tiene nada que ver. Nuestro escultor Vasallo se retira totalmente de los maestros, de los modelos del maestro, del Portacelli gaditano, aunque lo mantiene, ¿no? Claro, estos volúmenes, la volumetría de la Virgen hace también que tenga como mucho espacio para el estofado, ¿no? Y están resueltos de una manera un tanto particular, porque efectivamente es madera dorada y policromada o estofada, y estos estofados para el contexto quizás más malagueño o más sevillano son más diferentes, ¿no? Porque están ahí dorados efectivamente, pero hay un predominio del rojo, es decir, se nota muchísimo más el rojo que la propia base dorada, porque se han querido también jugar mucho, Alejandro, con los tonos oscuros. Habría que ver esta Virgen también restaurada exactamente que va a salir de la parte del fondo, ¿no? Porque es una Virgen que en esencia vemos como que el cuerpo lo tiene muy apagado. El cuerpo nos referimos a la volumetría, a los vestidos, etcétera, en contraste con la tez clara de la piel de la Virgen y del niño, ¿no? Entonces se ha buscado un juego de luces bastante interesante, en la que los estofados están ahí, están los rojos, pero mayoritariamente todas las telas tienen un fondo oscuro. En cambio, el rostro de ella, que no es nacarado, porque no podríamos hablar en este contexto de un rostro nacarado, que tiende más a tornasolado o amarillento, es donde está la carga expresiva total de la imagen, en contraposición del resto del cuerpo, como decíamos, que prácticamente no le luce. Una carga expresiva que también resalta mucho en las manos de la Virgen, sobre todo en esa mano que sostiene el escapulario, ¿no? Con esa delicadeza en el tratamiento de los dedos. Alejandro, son unas manos preciosas. Tenemos que animar a que vengan a la compañía de Jesús, aquí a la iglesia del Sagrado Corazón y vean estas manos. No es tan fácil encontrar manos bonitas a lo largo del siglo XX y efectivamente, especialmente la mano que sostiene el escapulario, tiene unos dedos muy bien trazados y muy bien resueltos, ¿no? La que se ve, también la mano que coge el niño, pero quizá aquí se ve un poquito más alargada, también por motivo de composición, no olvidemos dónde estamos y dónde estamos contemplando la imagen, ¿no? Pero claro, la que sostiene el escapulario al estar en escorzo es totalmente diferente, ¿no? Y nos deja esta delicia de imagen que será raro encontrar en todo lo que vendrá después con referente a las imágenes del Carmelo a lo largo de todo el siglo XX y XXI. Será muy difícil encontrar algo parecido a esto, Alejandro. Y también nos llama mucho la atención cómo el pie de la Virgen con la sandalia va pisando a esos querubines que se encuentran en la base de su peana. Estos querubines que son sustentantes, efectivamente, están ahí un poco haciendo su trabajo. La Virgen está en una postura intermedia entre sentada y de pie o un poco con la rodilla inclinada. Y efectivamente, en esa búsqueda, los escorzos constantes, ¿no?, que consigue el escultor, hace primero el más evidente, lo hace con la mano que entrega el escapulario, pero es que también como la Virgen alarga el paso, ¿no?, y podemos ver la parte inferior de la sandalia, ¿no?, en estos angelitos, en estos querubines que están encantados de cumplir la labor que están cumpliendo, Alejandro. En la base de la peana existe una placa donde hace mención a esa donación que el gobernador civil de Málaga hizo a la Compañía de Jesús en el año 1947. Claro, es de los pocos testimonios que tenemos, testimonios documentales que tenemos sobre la Virgen, ¿no? Habría que consultar los archivos de la compañía para saber exactamente en qué condiciones se gesta todo este encargo, pero gracias a él un poco podemos saber por lo menos quién fue el promotor de la imagen y por qué llegó aquí, ¿no? Claro, de nuevo el capricho, lo hemos dicho anteriormente, cómo en este contexto se coloca la Virgen del Carmen en la iglesia de la Compañía de Jesús.
Una imagen que, como después comprobaremos con el caso de la talla que vamos a contemplar en la iglesia de Stella Maris, es completamente distinta, una talla que inspirada en una genovesa frente a otra de claras reminiscencias hispalenses. Claro, esta imagen nos permite también, Alejandro, entender cómo en el siglo XX los lenguajes estaban muchísimo más vivos, ¿no? No en el siglo XX, como en la primera mitad del siglo XX hasta los años 40 seguían habiendo en el sustrato de la memoria múltiples referencias. Estas referencias se pierden posteriormente en las influencias, por ejemplo, gaditanas, genovesas, italianas, se irán perdiendo prácticamente la imaginería procesional andaluza, cosa que no pasará, por ejemplo, en el Levante español. En la actualidad la figura de Ramón Cuenca es una figura que ha asumido esos preceptos, por ejemplo, italianos, ¿no? Pero es que efectivamente cuando nosotros vayamos a Stella Maris veremos una virgen también de madera dorada y policromada, pero cuyo aparato compositivo es totalmente diferente a lo que estamos viendo aquí. Será una imagen muchísimo más estática, muchísimo más barroca y siguiendo otros postulados totalmente diferentes. Y ya para finalizar, Antonio, también los fieles y los devotos que quieran acudir a esta iglesia del Sagrado Corazón de Jesús pueden ver cómo la Virgen, en vez de portar la característica corona, porta un nimbo de estilo neogótico. Y además un nimbo que es precioso. Animamos que se acerquen a la compañía, a la iglesia del Sagrado Corazón a verlo, porque además les sienta muy bien. Entendemos que por motivos ornamentales que no cabía en el retablo, la corona efectivamente tiene un nimbo de estilo neogótico, un neogótico como muy floral, muy ornamental, que contrasta ante las potencias doraditas del Cristo, y mientras que el de la Virgen lo lleva en plateado, ¿no? Es un nimbo que además es bastante rotundo, es un nimbo como muy circular, que está trabajado. No es una simple aureola, Alejandro, sino que se ha aprovechado todo el desarrollo semicircular del nimbo para ese lenguaje más neogótico, para conectarlo con este inmenso conjunto en el que nos encontramos actualmente, Alejandro. Queremos agradecer a la Compañía de Jesús pues todas las gestiones y las facilidades que ha tenido, nos ha dado para poder grabar esta imagen de Nuestra Señora del Carmen. Pues muchísimas gracias, Alejandro Morante, en una semana que va a estar marcada no solo en nuestra capital, sino también en muchos puntos de nuestra provincia y de toda Andalucía, por esa celebración el miércoles 16 de Nuestra Señora del Carmen, la Virgen del Carmen. Por cierto, que hoy no os lo he dicho, que tengáis en cuenta muy presente que seguimos con ese sorteo magnífico que nos regalan desde el balneario de los Baños de El Carmen, esa cena para 2 personas. ¿Qué tenéis que hacer para participar? Os lo voy a recordar. Seguir nuestro perfil en Instagram, el perfil de PTV Málaga, nombrar a 3 amigos, compartir la publicación y nombrarnos en Story. Ya sabéis que podéis optar los viernes, decimos el nombre del ganador, a una cena para 2 personas en alguno de los restaurantes del grupo del balneario de los Baños del Carmen. Vamos con una pequeña pausa para la publicidad y enseguida volvemos.